Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Luisa Cela de luisacelas.com, copywriter, storyteller y creadora de contenido, y me encanta tenerte todos los jueves aquí con un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, así que si aún no te has suscrito, suscríbete por aquí y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que salen, como te digo, todos los jueves para hablar de contenido, de cómo usar el marketing de contenidos a favor de tu negocio y bueno, de todo lo que tiene que ver con las letras y escribir en este mundo digital. Hoy quiero que hagamos un viaje al pasado porque quiero responder una pregunta que me hacen mucho y es ¿cómo empecé en el mundo del copywriting? ¿Cómo fueron mis inicios? ¿Cómo hice para aprender y dedicarme a esto? ¿Cómo conseguí mis primeros clientes? Así que hoy quise hacer un video un poco más improvisado para contarte un poquito de mi historia y bueno, inspirarte, ojalá, a también empezar la tuya en este tema por si estás interesada o interesado en también convertirte en un copywriter. Bueno, me hice por aquí un papel para que no se me quede nada por fuera porque bien, quiero contarles como el paso a paso de cómo fueron mis inicios. Pues bueno, les cuento para ponerlos en contexto que yo soy periodista de profesión. Yo no sabía qué era el copywriting, eso con qué se come, mejor dicho, no tenía nada de idea con respecto a eso, tampoco me interesaba porque, bueno, yo estudié periodismo, siempre estuve como formándome en esta parte de medios tradicionales y cuando llegué a los últimos semestres de mi carrera decidí cambiar un poco la visión que estaba teniendo de mi profesión e irme hacia el lado social. Así que me fui a la comunicación para el desarrollo y el cambio social, así se llamaba, y mi sueño era trabajar en una ONG en la parte de comunicación, pero de algo que tuviera como un sentido social. Así que bueno, terminé la carrera, me fui a España, que fue la primera vez, bueno, el primer país al que emigré. Ya van 7 años de ese entonces, así que viajé a estudiar Derechos Humanos en una universidad en Madrid, porque como les digo, mi sueño era seguir por la parte social y unirla un poquito con la comunicación, pero desde la parte social. Pero ahí en Madrid tuve una primera experiencia que puede que me cambiara un poquito todo porque me abrió la posibilidad hacia el mundo digital y fue en una ONG precisamente escribiendo para el blog y para las redes sociales. Yo usaba las redes sociales ya, en esa época todavía Instagram casi no estaba, era más que todo Facebook y Twitter, pero nunca lo había hecho como de manera realmente profesional. Así que estar ahí, ese fue como mi primer abrebocas del poder de lo digital, del poder de escribir en un blog y fui conectando nuevamente con esto, aunque no me lo imaginaba de carrera porque tampoco mi sueño era emprender y yo quería como seguir trabajando en empresas donde pudiese escalar y ya está. Pero viajamos a Malta, que es el país en donde vivo ahora, y ahí empecé a tener también más experiencias en todo lo digital, como redactora de contenido, como, bueno, content writer, que es eso, después como directora de contenido para España, que fue mi último trabajo, y seguí un poco más ahondando en esto de escribir para medios y entender un poco la diferencia entre lo que yo había aprendido en la universidad, que era una escritura un poco más para radio, prensa, televisión, ¿no? Como los formatos tradicionales del periodismo, pero aquí tocaba entender como la manera en la que este consumidor que lee o consume contenido en Internet tiene, que es la rapidez, la agilidad, que sea un contenido que enganche desde el primer momento, porque claro, no estamos únicamente compitiendo, no sé, un periódico que la persona que lo compra se lo va a leer, sino que estamos compitiendo con muchas páginas, con mucha información, con mucho ruido que hay en Internet. Así que, bueno, este puede ser el contexto del copy, pero ahí todavía no conocía el concepto de copywriting como tal. Cuando yo empecé a adentrarme en esto que les estoy contando, de un poco del mundo más digital del contenido, ahí mi pareja me dice, ay, mira, escuché un podcast que hablaban de copywriting, pero en ese momento yo tampoco le presté mucha atención porque decía, bueno, paso, después lo veo. Cuando ya decidí que quería emprender y estaba buscando, vale, quiero emprender, sé que lo voy a hacer con algo que tenga que ver con la escritura porque es lo que hago bien, lo que me gusta, lo que me apasiona. Ahí volví a escuchar copywriting y dije, eso es lo que me dijo Antonio que era, ¿no? Que era lo que yo podía hacer.
empecé a escucharlo de la mano de grandes exponentes o referentes en el mundo hispanohablante del copywriting, que son Mayden Tomasena, Rosa Morel, Javi Pastor, sobre todo ellos tres, que se convirtieron como en esos primeros referentes de los cuales yo podía aprender. Entonces empecé a consumir contenido de ellos, a ver el canal de YouTube de Rosa Morel, por ejemplo, a leer los posts, a empaparme un poquito más de qué era eso del copywriting, y me di cuenta que, bueno, es escritura persuasiva, que no es escribir por escribir, como muchas veces pensamos, yo soy buena escribiendo, pues ya está, copywriter. No, no, no. Me di cuenta que al ser escritura persuasiva necesitamos tener una formación, una manera de acercarnos realmente a los puntos de dolor de nuestro cliente, a la experiencia que queremos generar y a cómo llevar a ese cliente, a ese lector, a través de un viaje que lo lleve a hacer algo. ¿Qué acciones empecé a tomar una vez ya me empapé del tema y dije, bueno, esto puede ser algo que yo puedo hacer, que yo quiero hacer? Ahí llegó a mí también el concepto de storytelling, que es en lo que yo soy especialista, que es el arte de contar historias, un poco más el aplicar la estructura narrativa para crear contenido, y dije, ¿por qué no unir estas dos? Copywriting y storytelling. Así que así fue, empecé a unirlos y yo siempre he sido muy autodidacta. Yo no fui a una universidad a estudiar copywriting o algo así, sino que yo me empecé a formar con personas que ya lo estaban haciendo, a consumir cursos online en internet. Hice algún curso de Maider, hice algún curso de Rosa, hice cursos de Javi, ninguno grande, sino iba comprando como cómo hacer una homepage, cómo hacer la página de quién soy, ¿no? Me iba como formando de esta manera y llegué a un podcast de unas chicas que se llama The Hot Copy Podcast, que me gustó muchísimo porque también aprendí un montón. Así que esto de ser autodidacta, de consumir podcasts, de ver vídeos en YouTube, me ayudó muchísimo y lo uní con otros cursos, por ejemplo, de Elia Guardiola en Storytelling y de Bernadette Jiwa, que me encanta, que es como otra referente top mía, también hice un curso con ella, así que empecé como a formarme con distintos cursos de distintas personas, no solo de una, porque quería aprender de todo. Consumía contenido en inglés, consumía contenido en español, trataba de entender qué se estaba haciendo en el copywriting en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, en Australia, que me di cuenta que en Australia también están muy avanzados en cuanto al copy, y así pasé al segundo paso en mi camino hacia ser copywriter, que fue empezar a analizar páginas como un copywriter. Empecé a mirar mis páginas web favoritas, pero con otros ojos, con otra perspectiva, ya no únicamente leer y ya, sino tratar de entender por qué cada palabra estaba puesta en ese lugar, cuál era la función de cada cosa. Ahí me fijaba cómo es el tipo de mensajes que hay en la cabecera, cómo este escritor está hablando de los puntos de dolor, cómo se está creando la experiencia, cómo se escribe la página de quién soy, qué emociones me da. Empecé a preguntarme yo misma qué me hace sentir esta palabra, por qué este call to action me motiva a clicar y este no. Y así fui aprendiendo aún más y aterrizando un poco los conceptos que ya había aprendido en los diferentes cursos que había hecho, porque una cosa sí les digo y que no me gusta hoy en día cuando la escucho, porque yo creo que escribir es algo que se hace con el tiempo, que la práctica hace al maestro y es algo que se debe hacer todos los días, y es que hay muchas personas que hacen un curso o una formación y ya se llaman a sí mismos copywriters. Y yo creo que uno se va haciendo la práctica, el esfuerzo, el ir conociendo, descubriendo, practicando, porque luego todo este aprendizaje se tiene que pasar a la práctica, a la vida real. Esto ya hace que podamos decir de manera natural y de manera súper convencida que de hecho somos, ¿no?, copywriters, que nos dedicamos a la escritura persuasiva, pero nunca un curso nos va a dar este título inmediatamente, porque como les digo, es un proceso que requiere experiencia. Después de analizar cada página con lupa y con este traje de copywriter, también empecé a entender un poco cómo funcionaban las palabras persuasivas, que es tan importante en el mundo del copy. De hecho, yo tengo un episodio en mi podcast que se lo dedico
enteramente a esto de las palabras persuasivas, porque, vuelvo a repetir, en el copywriting, además de escribir bien, tienes que escribir usando las palabras correctas, esas palabras que funcionan como detonantes que generan emociones, que nos hacen sentir algo, ¿no? Que generan reacciones por parte del lector, porque son esas reacciones las que van a hacer que al final pasemos a sentir algo. ¿Cómo empecé a estudiarlas? A través de libros. Hay muchos libros que de verdad que les recomiendo y que creo que van a ser muy importantes en el camino. Lo mismo con el de storytelling. Les voy a hacer otro vídeo hablando justamente de qué libros recomiendo para iniciar, pero bueno, eso se los hablaré en otro episodio, pero el formarnos constantemente es clave. Luego de mirar las páginas, eso como un profesional, empecé a hacer lo mismo con los copies de las redes sociales. Empecé a ir nuevamente a mis cuentas favoritas, esas cuentas que son referentes para mí, que me gusta leer, que disfruto leer, y empecé a tratar de preguntarme qué era lo que me gustaba de esas páginas, qué no me gustaba, qué funcionaba y qué no, para empezar a entender también cuán coherente era el mensaje de marca con el tipo de contenido o la estrategia que estaba. Para mí, digamos que esta transición de ser periodista a convertirme en copywriter no fue difícil, fue algo natural porque siempre he escrito, es algo que he hecho desde siempre. Fue un poco como empezarme a sacar esta imagen de escribo para medios y simplemente escribo para entretener, para ponerme esta mentalidad de yo tengo que escribir para vender, para generar algo, para conectar. Y como lo mío siempre ha sido el marketing emocional que se mezcla con el storytelling, el arte de contar historias, para mí siempre ha sido de vital importancia hacer sentir con las palabras, que es de hecho el eslogan de mi marca, que es escribe cosas que vendan, pero con el corazón, y haz sentir con lo que vendes. Porque cuando ya tenía todo esto claro, mi siguiente tarea fue definir precisamente esta propuesta de valor que me iba a diferenciar del resto, que era la unión del copywriting con el storytelling y el foco de mi marca sobre la parte emocional de la escritura, que es lo que estoy haciendo, para después empezar a buscar mis primeras experiencias como copywriter. Ya había tenido experiencia escribiendo posts como redactora digital, más no haciendo un contenido realmente estratégico para una página web. Al principio, yo sé que puede ser complicado encontrar los primeros clientes, sobre todo cuando no tenemos prueba social, cuando no tenemos, digamos, páginas que mostrarle a ese cliente, pero algo que yo hice y que les recomiendo es tener desde el principio una web. Desde que yo tengo una página web, yo siento que es mucho más fácil tratar de conquistar a posibles clientes y de darles seguridad a través de mi trabajo, porque cuando me dicen, Luisa, envíame una prueba, yo lo que empecé a hacer fue mandar mi blog con los pocos posts que tenía escrito para ese entonces. Ya hoy en día hay mucho contenido en mi página web, pero cuando empecé eran 1, 2 o 3 posts. Pero, sin embargo, estos 3 posts, aunque pocos, eran un buen abrebocas para las personas que querían ver yo cómo escribía, cómo interactuaba con el lector, qué sentía la persona con los textos que yo hacía. Así que siempre recomiendo que todos debemos tener algo, un blog, una cuenta de Instagram, lo que sea, pero algo en donde nosotros podemos mostrar o podemos demostrar mejor cómo escribimos, ¿vale? Me parece súper importante. Pero si no tienes todavía un blog, porque puede ser el caso, otro día también les voy a contar mi primera experiencia fallida como freelancer, porque sí, la tuve hace muchos años. Yo no tenía página web y lo que hice era promocionarme directamente por páginas de freelancer como Upwork, Guru, freelancer.com, entre otras, pero me di cuenta que era mucho más difícil llegar a clientes por esos medios, así que hoy en día soy una firme convencida de tener un buen blog para mostrar nuestro trabajo y que sirva como portafolio. Otra cosa es empezar eso, a tener práctica. Si no conseguimos clientes de esa manera y necesitamos sí o sí prueba social, una buena opción es tratar de hacer intercambios, nunca regalar tu trabajo,
pero sí podemos hacer intercambios. Digamos que conoces a una diseñadora web y ella necesita textos y tú necesitas diseño de la web. Pues pueden hacer un intercambio, tú le haces el copy, ella te hace alguna página y todos felices. ¿Qué va a pasar aquí? Que esa persona se va a convertir en uno de tus primeros testimonios de tu trabajo y la página web de esa persona también va a ser una prueba que tú puedes enviar cuando algún cliente te pida ver algo que hayas hecho tú. Entonces, hacer intercambios con otras personas o buscar empresas también que puedan estar necesitando esto y a lo mejor dejarlo un poco más barato, sobre todo al inicio, por ello de la importancia de la prueba social, también lo podemos hacer. Pero vuelvo y repito, nunca regalar el trabajo. En conclusión, con este pequeño vídeo, para los que quieran empezar también en el mundo del copywriting, es que sean muy autodidactas, que aprendan de muchos profesionales, que se empapen del tema, que también miren las páginas con lupa, que las miren como si fuesen un copywriter. Lo mismo en el storytelling, ¿no? Tratar de ver series, películas, leer libros, siempre tratando de seguir la estructura narrativa para entender cómo funciona. Pues exactamente lo mismo ocurre con el copywriting. Trata de ver qué palabras se utilizan, por qué se utilizan, empieza a probar, porque la única cosa que va a hacer que realmente te conviertas en un copywriter es la práctica. La práctica hace el maestro. Si quieres escribir bien, es algo que tienes que hacer todos los días comprometidamente. Tienes que ponerte a escribir, tienes que ir mejorando, tienes que tú mismo tratar de, por ejemplo, crear el copy de tu propia página web, crear el copy del negocio de una amiga, lo que sea que te dé experiencia y que haga que poco a poco le vayas perdiendo el miedo a escribir de una forma más persuasiva encaminada hacia la venta. Así que espero que estos consejos también te puedan servir. Escríbeme en los comentarios qué otra duda te interesaría conocer. Ya saben que voy a hacer un próximo vídeo sobre libros recomendados, sobre copywriting con los que pueden empezar. Y otra pregunta que también tengo anotada para responder pronto es en qué páginas web pueden promocionar su trabajo. Pero si tienen alguna otra pregunta con este tema de los inicios, porque están interesados en unirse al club de los copywriters, pueden dejármela en los comentarios y yo estaré encantada de contestarla en próximos vídeos. Así que nada, por ahora eso es todo. Recuerda escribir cosas que venden, pero con el corazón, y hacer sentir con lo que vendes. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y seguirme en mi cuenta de Instagram @luacelas. Un abrazo para todos.